sea por separado, y porque está vinculado con el racismo. Por poner un ejemplo, lo mismo con el texto de la evolución de Marx. ¿Cuáles son los factores que dan a la evolución y que encima después se da con el texto de Fisher? Bueno, para empezar un poco, ¿no? Ya ahora sí a repasar y a entrarnos en lo que es esto del texto, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos del centro perdido, que es un texto que tal vez, yo para mí es el peor texto para arrancar antropología, básicamente porque es un texto que no se llega a entender muy bien a qué es lo que apunta. Pero básicamente, porque habla de la revolución copernicana, habla un poco de la historia última, de la historia, digamos, perdón, de hace bastante tiempo. A lo que quiere apuntar es básicamente que sin darlo o entenderlo suele ser una persona bastante egoísta, lo cual tiene mucho sentido y lógica, porque uno siempre va a pensar en, en lo que lo rodea a uno mismo, o sea, siempre se va a priorizar la cuestión de uno. Por eso es como que cuando hablamos siempre hacia otras personas, termina siendo siempre mucho más valioso. O hay eslogans como la patria es el otro y demás que tienen como ese significado de importancia que se le da justamente a aquella otra persona que no soy yo y que justamente entonces se termina realizando como una cuestión más, es como algo más simbólico, pero algo más especial, porque justamente es la contradicción del ser humano que se fija siempre en uno mismo. El etnocentrismo es eso. El etnocentrismo es, sin cuestiones tanto para lo bueno, para lo malo, es la construcción del uno mismo, de la mirada de uno mismo. Y esto lo va a tener toda su vida, o sea, porque es una cuestión innata, se podría llegar a decir. Uno desde que nace se va conformando, construyendo en una sociedad, en una sociedad que claramente tiene arraigada una cultura, donde uno ya nace con un nombre y un apellido, donde ya nace ligado a, bueno, a cierto parentesco, a cierta cuestión familiar, y que también, bueno, dentro de esa sociedad va a cumplir determinados roles, sobre todo dependiendo también de la situación no solo política o cultural, sino también económica, que termina siendo muy influyente. Todos estos factores van conformando la mirada de uno y que claramente no va a ser la misma perspectiva de uno que de otro ante ciertos problemas, y acá es donde después lo vamos a ver muy bien con el texto de Caminecki, en donde habla de la pobreza. ¿Cuál es el tema? Que en esta cuestión, cuando hablamos de antropología, la antropología es una ciencia que se centra en el estudio del ser humano, pero cuando hablamos de antropología cultural, y acá sí el término de cultura, cultura es lo que no es artificial, lo que no es natural, perdón. Lo que no es natural es cultura, es decir, todo lo que sea artificial, todo lo que sea producido por el ser humano. Entonces, bajo este lineamiento, bajo este concepto, el etnocentrismo siempre está ligado a un ser humano. Y justamente un antropólogo tiene que romper con esa barrera. El antropólogo tiene que no ser etnocentrista. Y es algo muy complicado y muy difícil. Y acá está la cuestión de alteridad de Esteban Klotz. Esteban Klotz lo que va a plantear, dentro de otras cuestiones, es que el antropólogo o la antropóloga, cuando realiza el estudio de campo digamos, si decide trabajar sobre cierta eh, eh, cierta cuestión tribal o sociedad o pueblo aborigen o indígena o lo que fuera a analizar, se va a encontrar justamente en esta perspectiva de mirada del etnocentrismo y la alteridad que van a estar vinculadas en todo momento. Y que en este juego de sensaciones el, el antropólogo los tiene que sortear en todo momento estas dificultades y estas adversidades, que no son fáciles, porque justamente se van a dar dos cuestiones. La primera es la curiosidad
Que esto en realidad nos pasa a todos, independientemente de que nosotros vayamos a analizar un lugar. Pónganse a pensar, vamos a poner un ejemplo, nos vamos de vacaciones a algún lado. Y los primeros... Perdón, me llamaron, no sé, encima un número de una provincia, y no sé, estas cosas. Bueno, pónganse a pensar que se van de vacaciones a algún lugar, que nunca habían ido. Si es a otro país, mucho mejor sirve para el ejemplo. Claro, al principio toda la curiosidad, todas las ganas de explorar los lugares con muchas ganas, con mucho entusiasmo, digamos, con toda esa energía, también digamos, que esa energía se traslada en despabilar, en despabilación, en querer seguir, ¿viste? Conociendo lugares, digamos, la comida típica del lugar, costumbres, tradiciones, todo eso que uno lo hace sentir como parte de ahí. Pero va a llegar un punto en el que se va a cansar, en el que se va a cansar, se va a cansar y va a extrañar volver a su casa. Como va a llegar a un punto de decir, bueno, ya está, hasta acá llegué, ya quiero volverme, quiero... Y lo peor es cuando en realidad vos no, vos ya habías definido irte, ponele, te vas 10 días y tal vez llegó el séptimo día y ya estás podrido. Entonces tenés 3 días que no querés saber ya absolutamente nada y que ya querés volver a tu casa. Bueno, esto también pasa en la antropología, que justamente se lo va a llamar el juego del extrañamiento de lo familiar y lo exótico del lugar. Es decir, el antropólogo o la antropóloga va a tener, digamos, la cuestión de la curiosidad, de lo exótico, de seguir explorando esta nueva sociedad, analizar, pero también le va a empezar a pasar que ante estas cuestiones que claramente no tiene incorporadas en el día a día, y que también lo había Ribeiro con la conciencia práctica, no, no puede, digamos, no extrañar su lugar de origen, no puede no extrañar a sus amigos, a su familia, a su pareja, a lo que hace día a día, eh, digamos, le va a pasar. Y un antropólogo, una antropóloga no se va a días, puede llevar meses que se vaya para realizar una investigación que es una investigación becada o pagada por uno mismo. Eh, entonces, no estamos hablando de una cuestión que es fácil, sino que puede llegar a surgir estas adversidades y que uno tiene que estar preparado para poder afrontarlas. Y en ese sentido está justamente este juego de relaciones que va a estar en todo momento para Esteban Crotz. Este juego de relación de lo exótico y lo familiar va a estar en todo momento. Lo va a llamar la atención inquietante, porque es decir, que va a haber un momento en el que lo vamos a estar extrañando nuestro lugar de origen, pero por el otro, tal vez hay algún ritual, tal vez hay algún tipo de costumbre o tradición o, alguna entrevista que nos motiva realmente a seguir conociendo más sobre la sociedad que fuimos a explorar o a investigar. No hay, digamos, muchas más características que esa, digamos, a la hora de la importancia, pero sí tengan en cuenta que la alteridad y el etnocentrismo se dan en todo momento. Y acá es donde empieza a jugar, y ya para, digamos, lo que es la segunda parte, que es el racismo. Más allá de que el texto de Fraguas habla de muchas cuestiones del racismo, y voy a tratar de sintetizar mucho de ello, para empezar, el racismo no es algo que existió siempre, sino que se da en el marco de la colonización. La colonización de Europa hacia América, que tienen consigo mismo también como punto de partida la economía. Es decir, el modelo capitalista, según la autora, trae lo que es el racismo. ¿Por qué? Porque se busca una legitimización o justificación de los actores europeos
para esclavizar a los pueblos de América. Pero esta cuestión no se da solamente por arte de magia o porque, bueno, surgió de un momento para el otro, más allá de saquear los recursos naturales y demás, sino que se da porque hay construcciones de conocimiento para esos años, para esos momentos, en los que se empiezan a plantear varias teorías e hipótesis en las que el ser humano, bajo ciertos parámetros, era superior a otros. En esto también entra el texto de Jacquard. En el texto de Fraguas, lo que vamos a ver, hay muchas características de que un ser humano es superior a otro. ¿Cuáles son, por ejemplo? Que dependiendo lo que es el clima, o sea, los que vivían en un clima templado, cálido, ya tenían como cierto privilegio por sobre otras personas, por el impacto del sol, porque eso hacía que tengan más energía o recibían, digamos, no sé qué tipo de cuestiones. Es más, hasta el día de hoy se sigue diciendo que los países que no tienen la llegada, sí, Buffon lo decía exactamente, Martina, gracias por... Hay tantos autores que hacen mención Fraguas que me pierdo y sí, Buffon decía eso, que justamente los que vivían en un clima templado tenían o estaban más desarrollados que aquellos que no. Por bueno, las características que se podrían llegar a brindar o el tema de la calidez y todo ese tipo de cosas. Se hablaba también del formato de los cerebros, es decir, se analizaba de que habían distintos seres humanos, sobre todo los que tenían el paradigma o los que vivían en Europa, que tenían un modelo craneal, y de Estados Unidos creo que también, que era mucho más grande y por ende se intuía con eso que podía llegar a ser como más inteligentes esas personas que otras que tenían el cráneo más chiquito, que justamente eran, si no me equivoco, de países africanos. Obviamente que después la historia determinó que no tiene nada que ver el formato craneal ni nada de eso en términos de coeficiente intelectual. Y también en otro tipo de aspectos, obviamente que lo que sigue perdurando hasta el día de hoy es el color de piel, o sea, ya se hizo una rápida lectura en sus comienzos de que el que era el ser humano blanco, ario, sobre todo si encima tenía rubio, con ojos claros y demás, también tenía cuestiones superiores. Creo que el ejemplo de Hitler para lo que es Alemania, ya prácticamente no hay que hacer mucha más mención sobre esa cuestión, que queda bastante clarificadora. Pero sí lo importante es entender que a través de estos ejemplos o de estos aspectos, el racismo no estuvo siempre, no existió siempre, sino que surgió en base a estos momentos en donde se decide explotar a los que eran justamente colonias, en este caso de América y de África, que después terminan siendo colonias, pero que eran pueblos originarios. Hasta el día de hoy, bueno, se llama el descubrimiento de América en algunas cuestiones, ya se le cambió el nombre por suerte, pero que justamente no habían descubierto nada porque ya existían, ya habitaban personas en estos suelos. Y que, bueno, también justamente, y otro concepto importante, es el de la raza humana. Se empieza a analizar de que habían diferentes tipos de razas, y claramente la superior, ¿cuál va a ser? La del sujeto eurocéntrico o de Estados Unidos. Cuando hablamos de modelos, entre comillas, de superioridad, Estados Unidos, por algún motivo u otro, también está. Y eso también es una cuestión más que cultural, política, porque Estados Unidos se empieza a situar como primer país potencia para ese tiempo también, ¿no? Si bien al principio era Gran Bretaña, poco a poco Estados Unidos empieza a acumular poder para posicionarse de otra manera ante estas perspectivas o ante estas miradas, y a enfrentarse a decir, che, yo soy igual a vos en estos términos, más allá de que todos seamos iguales, ¿no? Pero a lo que hoy es que a lo que quiero decir que Estados Unidos siempre queda involucrado dentro del eurocentrismo, ¿sí?
¿Cuál va a decir la cuestión fraguas a todo esto con la raza humana? Que básicamente hoy el término raza no existe. Raza está mal que se diga. ¿Por qué? Porque justamente no hay diferentes razas. Todos somos uno, todos salimos de, el origen se da en África, encima, eh, que claramente cuando salió la investigación fue como una revolución copernicana en el sentido de que justo África, o sea, justo de África salimos todos, sí, de África salimos todos, y después nos empezamos a esparcir por el mundo. Pero también por una cuestión de que, y que es lo que más ruido puede llegar a ser en muchas personas, nosotros podemos tener muchas más diferencias entre nosotros que con una persona de otra cultura, de Oriente Medio, de Japón, etcétera. Que podemos tener incluso con esa persona más cosas en común. Desde lo genético, ¿no? Claramente hablo. Desde lo genético podemos tener más cosas en común entre esas personas que tal vez personas que estamos ahora vinculadas hablando y que todos somos de un mismo lugar, del conurbano, de un mismo país, de una misma cultura, pero no, la mayor tal vez, entre nosotros podemos tener más diferencias genéticas que con otra persona del otro lado del mundo. Obviamente que ahí, bueno, queda también demostrado que justamente las variaciones que se querían hacer sobre raza no existen. No hay ese tipo de cuestiones y por eso el término después del Día de la Raza y demás se terminó cambiando por, bueno, el día de, no sé, conmemoración cultural, ya ni me acuerdo también qué nombre le mandaron, pero bueno, es más, todavía se debate si se debería festejar o no, pero bueno, es como para reivindicar más ahora desde la perspectiva de los pueblos originarios que sufrieron todo el abuso y la masacre. Día de la Diversidad Cultural, gracias, justamente para reivindicar a todo este sector que siempre quedó relegado. ¿Cuál es el problema? Que claramente mientras todos estos paradigmas de conocimiento existieron y siguen existiendo algunos, se aprovechó Europa para esclavizar y explotar a los pueblos originarios de acá y justificar el saqueo, la masacre, digamos, por cuestiones de la superioridad, la censura en términos religiosos o de las cuestiones míticas o los símbolos. Acá aparece el texto de Galeano, del ser como ellos, en donde claramente hay muchas cuestiones a analizar sobre la desaparición cultural de varios elementos. Hoy el único lenguaje, o uno de los únicos lenguajes que sobrevivió y que es considerado lengua nacional, es el guaraní en Paraguay. Sin embargo, como dice Galeano, para el paraguayo mismo que habla guaraní es un bruto. Tiene que aprender a hablar español o castellano. Y acá es donde, bueno, está la gran contradicción, porque en realidad la lengua natal es el guaraní, y esa debería ser la lengua vinculada a ellos. Y que está muy bien que siga existiendo, y que debería ser en realidad la prioridad, pero no es así, sino que para el paraguayo o la paraguaya, si el que, digamos, además de ese idioma, tiene que aprender a usar el español o el castellano. O mismo en Perú, que también el idioma natal de los pueblos originarios prácticamente no existe. Si uno recurre a ciertas autoridades, como la policía o la jefatura, o mismo en casos judiciales, se habla en español o castellano. Y entonces las personas o los pueblos aborígenes que utilizan justamente otro idioma quedan por fuera de estos sistemas. Imagínense lo fuerte que es esto en términos de que no tienen cuestiones de legalidad propia incluso. En estas cuestiones, ahora sí nos adentramos ya fuertemente en racismo. Claramente que, bueno, racismo es la discriminación, es el término de desvalorizar al otro, digamos, de imponerse como desde algún lugar de superioridad, de humillarlo, de maltratarlo. Puede ser esa violencia verbal, también puede ser física, pero sobre todo se da en cuestiones que tienen que ver con lo cultural.
que puede ser claramente el color de piel, que es el racismo cotidiano que vivimos día a día, que Fraguas lo va a llamar muchas veces que es el miedo. El miedo alienta al racismo. Y es, a ver, piénsenlo sí en términos del día a día y van a notar claramente qué es lo que sucede. No, yo no quiero ir por ahí porque, viste, tal vez me cruzo con una persona, viste, no sé qué cosa y no. O cuando uno ve a alguien que tiene ciertos elementos, gorrita o demás, claro, sí, es racismo horizontal, que es el racismo cotidiano. Es como que ya está incorporado culturalmente que esa persona nos va a hacer daño. Y tal vez, sin embargo, la persona que más daño nos puede llegar a hacer es una persona, entre comillas, hegemónica, digamos, que no está en los papeles de que, che, me vino a robar a alguien y la persona no tenía pinta de ladrón o de chorro. Entonces, eh, claro. O bueno, está el ladrón, ahí sería el ladrón de guante blanco, se conoce. Pero ves, hasta en esos términos se manifiesta. Perdón, alguien hizo una pregunta, la voy a. Racismo, raza y centrismo. Bueno, justamente, ¿no? El racismo es esto que venía mencionando, o sea, es literalmente toda la descripción de una inferiorización de ciertas, digamos, de ciertas personas por atributos o características que puedan llegar a tener. Su lugar de origen, su color de piel, identificados a ciertas cuestiones, digamos, ligado a la discriminación. Raza, a ver, más allá, el término ya no existe, raza no existe más, pero o sea, antes se consideraba como que existían ciertas razas. Y obviamente que uno siempre va a pensar que es superior o que está como esta cuestión de que en términos de si existían razas, siempre uno piensa como que está más arriba y bueno, claramente que no, solamente existe una raza humana y todos somos iguales, y el centrismo es la mirada perspectiva, que sería o sea, el centrismo es uno mismo, la perspectiva de uno mismo. El problema es que, por eso, cuando hablamos de eurocentrismo, hablamos de Europa, y cuando hablamos también en cuestiones narcisistas y demás, todo se vuelve como mucho más fuerte en ese parámetro. Hay muchos, sobre todo en Argentina, hay muchas personas que tienen esa mirada eurocentrista de decir, bueno, pero yo no soy como tales otros, sino como que siempre está como esa cuestión. Ustedes van a ver a Sarmiento más adelante, que quiso imponer un modelo de país, y hay también cuestiones políticas o ciertos sujetos que también es como que hacen mucho hincapié en esto. Pero vuelvo a lo mismo, vuelvo al racismo del miedo. El racismo institucional, ahí va. El racismo institucional es otro tipo de racismo. ¿Cómo podemos justificar una represión o, posta, me matás, me cortás las piernas si me decís eso? Ya no hay. Bueno, nos vamos a tener que volver a conectar, ¿sí? Nada, cuestiones que pasan. Yo pensaba que se extendía, no había problema. Bueno, el racismo institucional es el racismo ejercido por alguna autoridad que generalmente es el Estado, pero pueden ser otros tipos de autoridades. Puede ser una escuela que no admita a una persona por una discapacidad o por una cuestión que no se sienta cómodo incluirlo, o por también, digamos, el color de piel o por dónde viene, eh, justamente porque no habla español. Se puede dar, claramente que cuando hablamos del Estado es lo peor, porque el Estado es el que tiene que en realidad garantizar que eso no pase. Por eso los golpes de Estado, las dictaduras militares son lo peor, el terrorismo de Estado, porque es justamente cuando el que tiene todos los suministros para evitar eso los vuelca en realidad a su favor para hacer todo lo que no tiene que hacer. Y en ese sentido, cuando